El gusto de saludar a nuestro invitado, Juan Luis Bour, jefe economista de Fiel. Juan Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo andas? Buen fondo. No tan buen fondo como el de Walter, en realidad, Walter, querido, ¿cómo estás allí? Muy Te bien, avisé que Diego. Acá estamos con las margaritas, como te gustan a vos, acompañándonos. Y bueno, y la alegría de recibirlo a Juan Luis para hablar un poco de lo que nos está pasando, ¿no? Todo este problema que tiene la economía, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, pero que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Deshojando la margarita, diríamos, y Juan Luis, para romper el hielo, hablábamos en lo que fue nuestra presentación, que es una Argentina que mantiene dos frentes. El primero es, lógicamente, el sanitario, el segundo, el político, pero como desprendimiento de estos, el tema económico como una sombra o como una espada de Damocles. ¿A cuál crees que hay que prestarle atención prioritaria según cómo están las cosas en nuestro país? Bueno, digamos, hay que prestarle atención a, digamos, a todos los problemas. No se trata de elegir uno y despreciar el resto, porque si uno elige una solución que genera daños en otras dimensiones, tiene que evaluar los daños esos para tomar la decisión correcta. En este caso estamos frente a una situación sanitaria y las medidas que se toman tienen consecuencias no solamente sanitarias, sino consecuencias sociales, tiene consecuencias psicológicas, tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias políticas. La cuarentena es una decisión que tiene todas esas componentes, que debe evaluar todas esas componentes. No se trata de decir desprecio una para privilegiar la otra. Está claro que Argentina empezó una cuarentena temprana, eh, después digamos, de las primeras semanas en febrero y marzo que se había despreciado la importancia de la situación, finalmente se tomó el toro por las astas y hubo una decisión muy firme de la cuarentena. La cuarentena, sin embargo, es una cosa, digamos, que genera daños en diversas dimensiones, o sea, previene los problemas sanitarios, pero también puede generar daño y lo está generando en la parte económica. Es la primera vez que nosotros en nuestra vida observamos una situación donde muchas actividades tienen una producción igual a cero. Digamos, una caída dramática de esta producción. Pensemos que está generando que este año la economía tenga una caída que puede ser similar o superior a la del año 2002 en términos de PBI. Y esto es un evento formidable por lo negativo, no formidable porque sea bueno. Así que es necesario a esta altura prestar atención no solamente a lo sanitario, que hay que seguir, por supuesto, prestándole atención y lo van a seguir haciendo, sino a lo económico y finalmente a lo político, social y psicológico, porque todas esas dimensiones están siendo consideradas en el mundo y tomar la decisión en solo una dimensión es mirar para un solo lado y eso no está bien en términos de política. Walter, Sí, Juan Luis, y analizando estos aspectos que vos señalás y tomando todas esas dimensiones, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Nosotros sabemos que la cuarentena empezó a distenderse en el interior del país, que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires recién empieza a moverse un poquito la rueda de la industria y del comercio, pero todavía no sabemos hasta cuándo se va a extender este proceso, ¿no? ¿Qué podemos esperar para lo que resta del año? ¿Será simplemente empezar a contar pérdidas o hay alguna esperanza de que esto en algún momento empiece a recobrar impulso? Mira, son muchos los aspectos que hay que mirar. Déjame primero centrarme un poquito en actividad económica, pero luego hay que ir a la parte monetaria, a la parte, digamos, de cómo queda la economía, a la parte política, etcétera. Son muchas dimensiones.
En lo económico, digamos, tenemos un efecto inmediato, como decía, de una contracción de la actividad económica muy fuerte, sobre todo en el área de Buenos Aires, como decías vos. El interior le pega menos, pero no te olvides que la economía es muy interrelacionada. Es decir, para que alguien produzca en el interior también necesita cosas del AMBA, y para que alguien produzca en el AMBA necesita cosas del interior. Es decir, tenemos que pensar la economía como una cuestión interrelacionada. Quien no lo piense en esos términos se va a encontrar con empresarios que uno llega a decirles, bueno, usted puede abrir su planta, y el empresario te dice, no, no la puedo abrir. Y no la puedo abrir porque necesito tener insumos que vienen de tantos otros lados, tengo que tener insumos importados, etcétera. Es decir, no es tan sencillo como decir usted abre o cierra. Es más fácil decir que cierre que decir que abra. La segunda cuestión es el impacto que está teniendo sobre el empleo. Digamos, el impacto sobre el empleo es terrible, terrible. Disculpame el término, vos sabés que uno utiliza normalmente términos técnicos, pero voy a utilizar un término que no es nada técnico, voy a decir que es terrible. Y es terrible porque lo primero que ocurre es que, digamos, se frena cualquier contratación de empleo. Y se frenan las contrataciones porque vos no tenés horizonte, o sea, futuro, ¿no? Que es lo que tenés que mirar. Eh, Eso ya se ha visto en el mes de marzo, donde estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Marzo, donde los datos del Ministerio de Trabajo mostraron que la tasa de contratación estaba cayendo a niveles del 2002, en términos de tasa de contratación de empleos, y eso tiene que estar destruyéndose actualmente. El segundo punto es que hemos visto datos de suspensiones, o sea, las suspensiones de personal, que en abril fueron el récord de toda la serie histórica que uno tiene, es decir, superan el nivel de fines del 2001 y del 2002 en términos de dato mensual, suspensiones. Y las suspensiones, te recuerdo, son lo que viene antes de los despidos. Es decir, la suspensión es lo que en general debería evitar el despido, porque una suspensión es una postergación durante un tiempo de una situación. eh, digamos, debería uno evitar los despidos, pero no los evita prohibiéndolos, los evita teniendo futuro. Y para tener futuro, las empresas tienen que estar en pie. Entonces, hay toda una cuestión económica sobre la cual podemos hablar mucho, pero yo te planteo simplemente esta cuestión económica. Y la segunda cuestión, lo que no hemos visto todavía de la pandemia, que es, bueno, el efecto, digamos, que va a tener todas las medidas que se han tomado durante esta pandemia. Estamos teniendo una emisión monetaria sin precedentes. Vamos a tener una expansión de la base monetaria en el año que ya está en el orden del 70%, por lo menos. Eh, y en este momento no tenemos inflación, básicamente porque estamos frente a una situación donde todo el mundo tiene una preferencia por el dinero, por mantenerse líquido. Pero uno tiene que pensar qué va a hacer cuando esto pase. Por lo tanto, la salida de la cuarentena tiene una dimensión económica, con una componente monetaria y también con una componente política, porque cuanto más rápido se salga de la cuarentena, mayores van a ser los desafíos que va a tener el gobierno, el poder político, para tener una situación más o menos controlada en lo económico. Así que tenemos unos desafíos formidables que se van a ir planteando, bueno, a medida que vayamos saliendo de esta cuarentena. Juan Luis, y el tema de la deuda externa, ¿cómo lo vas viendo vos en el frente internacional? Bueno, es una componente adicional. Recordemos que si uno se posicionaba en el mes de enero o comienzos de febrero, ese era el principal desafío que enfrentábamos. Es decir, no mirábamos, digamos, ninguna situación donde no esperábamos grandes reformas en la economía, pero sí esperábamos que, digamos, en algún momento del segundo trimestre tuviéramos encarada la negociación de la deuda para poder evitar el default. Bueno, estamos ya en junio, digamos, este proceso se está llevando mucho tiempo. Es cierto que
digamos, estamos esperando, digamos, que finalmente haya un acuerdo entre acreedores y el gobierno. Eh, Están todas las razones para hacer un acuerdo es que la Argentina, llegando a un acuerdo, tiene grandes ventajas. Primero, podría volver a ubicarse en los mercados internacionales. Segundo, podría esquivar, cuerpear esta situación no solamente del default, sino un episodio de alta inflación, etcétera. O sea, Argentina tiene muchas cosas que ganar de llegar a un acuerdo. Y los acreedores también, porque obviamente estarían empezando a cobrar en lugar de tener la situación a la larga. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una diferencia entre la propuesta del gobierno y lo que se plantea. Como tú dijiste, no es muy grande, no es muy grande, pero lo que no es muy grande puede no ser muy grande económica o financieramente, puede ser muy grande políticamente. Y entonces ahí tenemos que esperar a ver si el gobierno finalmente entiende que, bueno, que puede ceder en alguna medida para lograr cerrar este acuerdo, aun cuando la quita en términos de valor presente a los acreedores no sea tan monstruosa como se planteó desde el primer momento. No te olvides que en el primer momento la propuesta que hizo el gobierno es bajar de una deuda que está por arriba del total, arriba de los 125.000 millones de dólares, cuando vos considerás todos los pagos que hay que hacer de aquí hasta el final de los tiempos, a menos de 85.000, 80.000 millones de dólares, una quita fenomenal. Bueno, digamos, se trata de resignar un poco esa quita fenomenal y lograr un acuerdo que sea bueno para la Argentina y para todos los argentinos. Walter, Juan Luis, a propósito de esto, mencionaste a la hora de analizar el tema de la deuda y lo que nos puede permitir llegar a un acuerdo con los actores externos, mencionaste la inflación, ¿no?, en tu comentario. Y te quería consultar respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días con las restricciones cambiarias y esta decisión de complicarle a los importadores el acceso al mercado de cambios si no utilizan sus divisas que tuvieran en el exterior, ¿no? El sector ruralista salió a criticar esta medida porque se sienten perjudicados por lo que fue el freno de la importación de los insumos para el campo, que es básicamente los fertilizantes, la urea y todo ese tipo de elementos que necesitan para que la cosecha crezca al ritmo que se espera, ¿no? Yo me pregunto si esta medida y este reclamo tiene coherencia y si esto puede llegar también a trasladarse en alguna dificultad, algún faltante de insumos para la industria en tiempos en los cuales necesita empezar a retomar ritmo después de los meses de cuarentena que hemos atravesado, ¿no? Sí, digamos, tenemos que recordar que, digamos, estas restricciones le pegan a todo el mundo y no solamente le pegan, si vos le querés pegar al campo, o sea, si el gobierno le quiere pegar al campo, cuando le pega al campo le pega a muchos otros. Este es un asesinato a la mexicana. Vos querés pegarle al campo y resulta que mataste a 18 tipos en lugar de matar al tipo que querías matar. Bueno, cuidado con los asesinatos a la mexicana porque terminás matando mucha gente, y, digamos, y además mucha gente que obviamente no tenía nada que ver. ¿Qué vas a hacer con los tipos que tienen que comprar un remedio? Y que por supuesto el tipo de cambio ya no es 67 pesos, sino algo así como 110 o 120 pesos. El tipo que tiene que comprar ese remedio va a tener que pagar 120, o sea, va a tener un aumento de solamente el 90% de la noche a la mañana. Es decir, no solamente están los insumos del agro, no solamente están los insumos de la industria. Yo me pregunto, ¿vos querés producir autos en la Argentina? Bueno, tenés que saber que los autos se producen con insumos importados. Y si vos le estás diciendo a alguien, utilice la plata que tiene afuera, bueno, está bien. Es una medida demasiado primitiva. Permitime recordar una cuestión muy básica. Vos tenés dos empresas en un sector, una empresa tiene plata guardada afuera, la otra no. La empresa que no tiene plata guardada afuera, que no tiene los dólares,
tiene acceso a dólares de 67. La empresa que tiene plata guardada afuera no tiene acceso a dólares de 67, tiene que tomar dólares a 110, ponele. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio que tuvieron los economistas del Banco Central para tomar esta decisión de generar estas discriminaciones entre empresas dentro de un mismo sector? La pregunta es, ¿en qué cabeza caben este tipo de discriminaciones? Y yo te diría, la consecuencia de estas decisiones es que más allá del subconjunto que se vea perjudicado, va a haber un grupo muy amplio de empresas que van a tener que empezar a pricear sus insumos importados al al contado con liqui. Por lo tanto, vas a tener algún efecto inflacionario por lo menos de única vez al comienzo, y luego un efecto de ajuste de acuerdo con el tipo de cambio. O sea, la decisión del central va en contra de la política antiinflacionaria. Anda a explicárselo vos a la gente del Banco Central, ¿no? Juan Luis, ¿y qué aventuras vos para lo doméstico, para lo diario, para lo cotidiano de las clases bajas y medias en Argentina? Bueno, la población en general es una población que ha sido afectada por este episodio de la pandemia por un lado y de la cuarentena por el otro, y a eso se le suma la recesión a nivel mundial. O sea, tenemos muchos efectos. ¿Cómo le pega a la gente? Bueno, le pega a todo el mundo, digamos. Eso ha sido apreciado. Al comienzo de toda esta situación, el gobierno decía, vamos a elegir darle ayuda al que fue afectado. Después se dieron cuenta que el que estaba afectado eran todos. O sea, por eso finalmente aparecieron los ATP, por eso aparecieron las reducciones de contribuciones patronales en forma generalizada, etc. Es decir, esto no es una cosa que le afecta a unos pocos, le afecta a la gente, obviamente a la gente más pobre, porque básicamente pues, no tiene recursos para sostenerse, le afecta a la gente que tiene de ingresos medios, porque eventualmente no tiene cómo pagar, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar una serie de cosas, tiene que seguir pagándolos, yo te recuerdo que tiene que seguir pagándolos. Eh, claramente hay una cuestión, además de todo esto, lo sanitario. No es lo mismo si vos vivís en un lugar donde no tenés buena disposición de agua y cloacas, y te recuerdo que en la Argentina el 40% de la población más o menos no tiene agua y cloacas, con lo cual estás hablando de una proporción muy grande de población que está con problemas, problemas sanitarios. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, lo que tenés que lograr es que en algún momento se vuelva la actividad. La gente, ya sea formal o informal, tiene que poder volver a trabajar nuevamente. Eso es necesario entenderlo porque vos como político estás salvando tu pellejo porque tenés menos muertes declaradas, pero lo que estás condenando es a mucha gente a que se muera por otras razones. No me refiero a que se mueran de hambre, pero sí que se mueran porque no pueden ser atendidos, porque tienen miedo a ser atendidos, o finalmente que tengamos una situación donde se destruyen las posibilidades de trabajo de mucha gente. Eso es lo que deberían estar pensando los políticos, no solamente la cuestión de salvar el pellejo porque mañana tenés menos casos del COVID. Walter, Sí, respecto del empleo, lo que mencionamos hacia adelante, y de la asistencia que hay a las empresas, empieza a generarse un cierto temor en la sociedad de que empecemos a encontrarnos con dificultades para el pago de aguinaldos, ¿no? Es quizá la polémica que se venga en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno está atendiendo con el ATP el pago de salarios en algunas empresas, se va a sumar al salario el aguinaldo. El subsidio tiene que ser una herramienta que se extienda hasta que de una vez por todas la economía empiece a generar sus propios ingresos, o el día de mañana eso también le puede generar un gran problema al fisco con el superávit creciente que está teniendo hoy. Mira, está claro que vos estás en una situación donde vas a tener déficit y el déficit va a ser muy alto
Y un país que sistemáticamente lo único que sabe es caer en default cada 10 años, no tiene resto. Y como no tiene resto, lo que hace es emisión monetaria, es decir, a nivel nacional se emite desde el Banco Central, a nivel de las provincias se empiezan a emitir deudas que al principio sirven para pagar a los proveedores, luego algunos impuestos, con eso pagas los impuestos, y poco a poco esas cosas se pueden llegar a convertir en, digamos, en otra moneda. Todavía no es el caso, pero puede ser el caso. Es decir, eh, vos tenés una situación en la cual tenés déficit y vas a tener que salir a bancarlo probablemente durante un tiempo con emisión. Pero para tener menos déficit, vos deberías, digamos, empezar por casa también a tener menos, digamos, bajar un poco el gasto. Quizás una solución sería que, así como en el sector privado se practican pensiones, digamos, y se reducen salarios, en el sector público también se contemplara lo mismo. Después de todo, una parte importante del personal trabaja desde su casa, no trabaja físicamente y podría tener los mismos descuentos que tiene el sector privado. Esa es la primera observación a realizar. El segundo punto es, sin duda vos vas a tener que seguir aportando para esta situación transitoria, pero depende también cuánto extiendas vos la cuarentena. Es decir, cuánto es una cuestión que está relacionada con los tiempos de la cuarentena. Y esto, por ejemplo, no tiene otra alternativa que seguir asistiendo a las empresas. Si esto alcanza o no al aguinaldo, bueno, vos fíjate que cuando mirás entre las tonterías que se han hecho en estos últimos tiempos, es tratar de persistir en que haya aumentos salariales en una situación donde muchas empresas tienen dificultades para pagar los salarios que tenían antes. En el primer trimestre del año, si vos mirás los datos del INDEC, del IBS, del Índice de Variación Salarial, el salario nominal para el sector privado fue incrementado 16,2%. Y ese 16,2% está claramente arriba de la inflación medida por INDEC, 7,8% en ese momento, en ese trimestre. Es decir, vos tuviste un aumento de salarios reales en promedio, básicamente porque diste una serie de compensaciones, sobre todo en los salarios más bajos, que suena muy razonable, muy simpático, muy lindo, pero lo hiciste en el momento en que tenés más problemas para pagar los salarios. O sea, deberías estar pensando ahora en el Ministerio de Trabajo, debería estar muy activo, en tratar de postergar muchos de los aumentos salariales que se han determinado. ¿Por qué? Porque lo importante ahora es cobrar el sueldo, ya no cobrar además con un aumento salarial. Eso es parte de la política que debería estar haciendo el Ministerio de Trabajo, que por supuesto no la hace porque naturalmente es poco simpático hablar de este tema. Pero el tema hoy no se trata de ser simpático o ser antipático, se trata de llegar, digamos, con una economía que esté sana para poder, digamos, recuperarse en el segundo semestre de este año o en cuanto se pueda empezar a trabajar nuevamente. Juan Luis, muchas gracias. También Walter, a vos muchas gracias. Un panorama, como siempre decimos, estos son programas que no convocan a la simpatía por más esfuerzo que hagamos, ni a cierto relajo. Estamos diciendo lo que hay que decir, lo que pensamos, esperando que la cosa mejore, pero es una coyuntura muy difícil. Les agradecemos por su tiempo a ambos, a Walter, a Juan Luis, sobre todo a nuestro invitado, y a ustedes los volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene. Gracias por estar aquí.